Ahora sí, vamos con el desarrollo de la información. Como lo decíamos, el presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio de cómo van las gestiones del gobierno para la adquisición de la vacuna. Esto definitivamente es un mensaje no solamente de esperanza, sino también de calma, porque hay algo importante que decir, y es que la población tiene que estar consciente de que la vacuna, si es que no llega a fin de año, probablemente llegue en los primeros 3 meses del próximo año. Eso quiere decir una primera cosa, que todos debemos cuidarnos. Pero también hay algo adicional, y es que esto no debe ser que porque ya hay análisis, ya hay un panorama prometedor para que la vacuna llegue al mundo y específicamente a nuestro país, que es lo que más nos preocupa, debamos relajar las medidas. Esto es solamente el inicio porque la vacuna se encuentra en una tercera fase que va a ser de prueba para miles de personas y de acuerdo a cómo reaccione la vacuna en las diversas personas va a hacer que se pueda probar y que pueda ser distribuida comercialmente para diversas partes del mundo. Quiere decir que hay dos opciones, que la vacuna funcione y que no funcione. Por eso debemos seguir aprendiendo a convivir con el virus, como lo dicen bien los expertos médicos, que justamente alertan que este tema no debe ser un modo de relajamiento de todas las medidas que venimos cumpliendo desde marzo, donde intempestivamente este virus llegó y llegó para quedarse, llegó para hacernos cambiar nuestra forma de vida. Entonces, definitivamente esto es, primero que nada, un mensaje a la calma y segundo, también un mensaje de esperanza que también pueda llevarnos a sentirnos más cómodos, más tranquilos, evitar la ansiedad y evitar los problemas personales que puedan afectar nuestra salud, porque definitivamente, como bien lo dicen los médicos, es un factor importantísimo que puede reducir nuestras defensas. Para conversar de este y otros temas, teniendo ya en cuenta que el gobierno viene gestionando la adquisición de las 30 millones de vacunas COVID-19. Estamos hoy con el doctor Luis Figueroa Montes. Él es médico patólogo clínico, es director de medicina de laboratorio y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica para conversar todos estos temas que definitivamente nos resultan importantísimos en una época en donde el virus ha llegado a nuestros hogares y tenemos que tomar acciones ya. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación al programa de SICRI. Gracias a usted por aceptar hoy la entrevista. Definitivamente, como lo decía al inicio, hay un tema muy importante que analizar y es la gestión del gobierno con estos 5 laboratorios para la compra de las 30 millones de vacunas COVID-19. ¿Cómo lo analiza usted en su condición de médico patólogo clínico? Bueno, en realidad hay que ser bastante objetivos en que el discurso brindado el día de ayer por el presidente y en realidad todas las gestiones que está realizando el gobierno en relación a obtener la mayor cantidad de dosis de la vacuna son muy buenas noticias, ¿no? Hay que entender que este es un esfuerzo de múltiples aristas. Primero, la industria que está fabricando diferentes tipos de vacunas en beneficio de cortar el avance de la epidemia en el mundo y el impacto que está generando en muerte, más aún en nuestro país. Y los gobiernos que hacen su mayor esfuerzo por adquirir la misma, y eso va a ser un tema que se irá viendo en el futuro, cómo cada gobierno va a querer obtener la mayor cantidad de dosis. Por ejemplo, en la proyección que hace ayer, el presidente menciona que podríamos llegar hasta 30 millones de dosis. Y el otro, obviamente, es el esfuerzo también que se está haciendo para obtener quizás en el mismo tiempo un medicamento. Pero ahorita de lo que más se habla es la vacuna y yo creo que todos los esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, con la OMS para obtener esta vacuna, con todas estas empresas que son de las 8 o 7 con las que ya hay conversación, tengo entendido, y de las cuales ya se tiene inclusive un lote determinado de número de dosis para nuestro país. La planificación que mencionó de la infraestructura, el proceso de vacunación, en fin, creo que son buenas noticias alentadoras en este escenario complejo que estamos viviendo actualmente. Ahí tengo una consulta, por ejemplo, doctor. ¿Qué requisitos debe cumplir esta vacuna y cuál es el mecanismo adecuado para su aplicación? Es decir, para que, hablando en general, cualquiera de las vacunas tenga la aprobación del Ministerio de Salud para que pueda ingresar al país y se pueda aplicar a todas las personas. En general, como tenemos que comprender, este virus va a cumplir 7 meses en nuestro planeta Tierra. ¿Eso qué significa? Que se desconocía al respecto sobre este virus. Se sabe que es de la familia de los coronavirus, es el 7º virus. Entonces,
al ser un virus nuevo y al ser una nueva enfermedad, se tiene que buscar una vacuna. ¿Eso qué significa? Que tenemos que evidenciar que la vacuna que se utilice tenga que producir una respuesta favorable en los seres humanos para evitar la infección del coronavirus, como se ha conseguido ya con otras enfermedades, por ejemplo, la polio, por poner un ejemplo puntual, o la viruela. Pero también hay que entender que hay enfermedades que, a pesar de que están muchos años viviendo en el planeta Tierra, no se ha obtenido buenos resultados, como por ejemplo la vacuna del VIH, ¿no? Que hasta el día de hoy no tenemos y el virus continúa. Sin embargo, es importante que las empresas que están desarrollando este tipo de desarrollo de la vacuna demuestren los resultados de sus publicaciones, al menos de las fases 1 y la fase 2. Para que podamos entender, a partir de la fase 0 es una fase que se hace de manera experimental en animales, es decir, en roedores, en chimpancés, en aves, y se ve de una u otra manera cómo se podría comportar esta vacuna. Después de garantizar de que no es dañina en humanos, pasamos a las fases en humanos, y en las fases en humanos son 4. La primera y la segunda fase se hace en poblaciones determinadas, por ejemplo, la fase 1 en menos de 100. En el caso de esta vacuna de la empresa Sinopharm, que va a llegar en teoría a comienzos de septiembre, la primera fase la hicieron en 96 personas. La segunda fase es una fase que se hace en un número mayor, y en caso de esta empresa lo hicieron en cerca de 250. Lo normal es que puede llegar hasta 1000 inclusive. Y la tercera fase es lo que ya se vendría para hacerlo de una manera más masiva, ya en miles y miles y miles de personas. La idea es que al llevarlo a la fase 3 se pueda evidenciar cómo se comportaría esta vacuna en la población. Y lo que se busca básicamente es que esta vacuna pueda protegernos contra una infección. Eso se llama inmunogenicidad de la vacuna. Es decir, si al final lo que a mí me están inyectando me va a permitir generar defensa contra la enfermedad, en este caso contra el virus. En el caso de esta vacuna, que es la que ya habló el presidente, que se viene próximo y que probablemente ya se apruebe el ensayo clínico, son virus completos del coronavirus inactivados. Es decir, a los virus tal cual los inactivan por 2 procesos de inactivación y los inyectan en humanos. Las fase 1 y la fase 2 básicamente garantizan de que esta inyección o esta inyección del virus no produzca daños en los seres humanos. Entonces, lo que se conoce como seguridad y eficacia de la vacuna, ¿no? La idea de llevarlo a mayor población en la fase 3 es justo garantizar y ver la respuesta, pero ya en una población como la que se está dando la infección, es decir, en pacientes sanos, en pacientes con enfermedades crónicas, en pacientes que van en rango de edades desde los 18 hasta los 80 años, en fin. Las características propias de cada una de estas empresas lo definen en sus protocolos, que se conocen como ensayos clínicos. En los ensayos clínicos se detalla el protocolo, ahí están los detalles, el tipo de edades, la cantidad de personas que lo van a integrar, cortes, y eso se detalla en el protocolo. Esta empresa que va a venir, perdón. A eso justamente iba mi consulta. O sea, ¿me logra escuchar? Sí, te copio. Ya, perfecto. No, le decía que justamente a eso iba mi consulta, y es que, bueno, ¿no? El Perú y el mundo se vienen preparando ya para los ensayos clínicos. Incluso acá se ha dicho en el Perú que van a haber 6.000 voluntarios que van a ser parte de la vacuna que se viene desarrollando en China. Incluso el mismo laboratorio de China ya lo anunció y ya certificó que sí va a hacerse aquí en el Perú aproximadamente a fin de mes. Pero ¿cuáles son los requisitos, según los datos de estas vacunas, que tienen que cumplir estas personas que se sometan a estos ensayos clínicos, y cuál también podría ser el peor y el mejor escenario tras su aplicación? Los requisitos, como le mencioné, se detallan en el protocolo del ensayo clínico. Eso va a ser de conocimiento público, van a haber obviamente requisitos básicos, pero todavía no se ha socializado. Sin embargo, podemos ver ya algunos detalles de la fase 1 y 2 en una reciente publicación que han hecho en la revista JAMA, que es una revista médica de alto impacto, que lo han publicado reciente, el 15 de agosto. No tenemos ni 6 días de publicación,
de sus hallazgos en las fases 1 y 2 de esta empresa. Entonces, cuando se publique o se haga conocida, digamos, el protocolo en nuestro país y lo apruebe el Instituto Nacional de Salud, recién sabremos las características detalladas del tipo de población o potenciales voluntarios. Sin embargo, es importante entender que los candidatos van a ser pacientes o población sana o con enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Y lo otro es que todos definitivamente no tienen que haber estado infectados por el coronavirus. Esa es la característica más importante, porque se tiene que ver justo cómo se va a comportar esta vacuna en ellos. Pero los detalles van a estar cuando el protocolo ya sea aceptado por el Instituto Nacional de Salud y se haga de conocimiento público para el enrolamiento de los pacientes en ambos brazos, ¿no? En el brazo de los que van a recibir la vacuna y en el brazo de los que van a recibir el placebo. Y doctor, ahí justamente quería hablar acerca de una vacuna en especial, y es la vacuna de Oxford, que es la que más se viene hablando en el mundo por los estudios que se vienen haciendo, ¿no? ¿Qué es la diferencia de las demás, ¿no? De las demás vacunas que se vienen realizando en diversas partes del mundo, por ejemplo en China, e incluso agregando la vacuna de Rusia? Lo que pasa es que en realidad son detalles mucho más técnicos para tratar de explicarlo de una manera fácil. Cada vacuna tiene diferentes maneras de tratar de llevar, digamos, al virus al cuerpo. Lo que pasa es lo siguiente. El virus puede ser, vamos a poner un ejemplo, es como una manzana. La manzana completa es el virus completo. Una pelotita completa es el virus, vamos a ponerlo similar a una manzana. Van a haber empresas que utilizan la manzana completa, o por decirlo, el virus completo. Y este virus te lo va a introducir y vamos a ver cómo respondes tú para generar la respuesta. Sin embargo, habrán otros laboratorios que utilicen no la manzana completa, sino de repente la pepita que está dentro de la manzana, es decir, un componente del virus. En este caso, por ejemplo, el virus han visto que tienen como espinitas, entonces utilizan las espinitas y solamente te introducen la espinita. Pero habrán otras vacunas que utilizan, digamos, el lenguaje que tiene el virus para poder ser decodificado, es decir, el ARN o componentes de sus genes o su genoma, es decir, los genes que permiten generar esas estructuras. Y en ese gama digamos, de tecnología o ingeniería genética es donde se generan los diferentes tipos de vacunas. La vacuna de Oxford en particular, o la vacuna de AstraZeneca, se caracteriza porque tiene como vector, es decir, va a transportar un componente genético del virus a un adenovirus del chimpancé. ¿Qué significa eso? Significa que este virus, los adenovirus generalmente producen enfermedades respiratorias, en general, y también los seres humanos. Pero este adenovirus en especial del chimpancé infecta solo a chimpancés, o sea, no produce enfermedad en humanos. De tal manera que si a nosotros nos introdujeran ese adenovirus en el cuerpo, no nos va a producir ningún tipo de daño porque no nos va a infectar. Sin embargo, sí va a servir como vehículo para transportar estructuras o componentes del coronavirus para que dentro de nuestro cuerpo podamos generar una respuesta con anticuerpos. Entonces, esa característica de que utiliza adenovirus de chimpancé, es decir, adenovirus o virus que infecta a monos y no a humanos, es la característica particular que tiene Oxford, a diferencia de otras vacunas, como por ejemplo la rusa, que es adenovirus humano. Es decir, este virus sí infecta a humanos. Por lógica, las dosis que se tienen que poner van a ser dosis pues no infecciosas, es decir, el inóculo que nosotros llamamos, o la cantidad del virus que nos puedan introducir, son unas cantidades tan pequeñas que no nos van a producir enfermedad. Sin embargo, todo eso se ve en la fase 1 y 2 para tratar de que esta vacuna no produzca un daño a los seres humanos, que es lo que nosotros buscamos en lo que es costo-beneficio de la investigación. Justamente, sí, justamente le iba a consultar eso, ¿no? Viendo de
repente un escenario adverso al que muchos podemos esperar de cómo reaccione la vacuna, podríamos incluso certificar, tras los datos que se tiene, que esta vacuna a los voluntarios no les va a hacer daño, porque hay algunas personas incluso que comentan que de repente al aplicarse la vacuna pueda causarle algún daño colateral y que pueda afectar su salud. El estudio publicado en el 15 de agosto en esta revista evidencia que, digamos, la vacuna es segura y es eficaz. Hay una respuesta serológica importante, es decir, los pacientes que han recibido esta vacuna han podido obtener una cantidad de anticuerpos importante. Obviamente ellos en las fases 1 y 2 han buscado la dosis ideal que sea menos dañina para el organismo, es decir, la dosis que trate en lo posible de producir anticuerpos y que produzca menos daño. Por ejemplo, el efecto adverso más detallado fue dolor al momento de producir la inyección, en la zona donde se produce la inyección. Pero todo eso se irá viendo cuando ya se desarrolle de manera masiva en la fase 3, digamos, la vacunación en la población, ¿no? Y cómo se vayan obteniendo los detalles de esta en su despliegue. Entonces, yo creo que ante el escenario de no tener un medicamento efectivo, un fármaco antiviral contra el coronavirus, la vacuna es una gran opción, al menos en la población vulnerable, que es la que prioritariamente debería vacunarse. Ahí, doctor, tengo una última consulta, ¿no? El presidente hablaba en la conferencia de prensa acerca de los insumos que se necesitan para que cuando llegue la vacuna pueda no solamente aplicarse a los peruanos, sino también guardarse bajo una temperatura. ¿Cuáles son los requisitos, bueno, ¿no?, que se debe cumplir aquí en el Ministerio de Salud para que la vacuna esté sana y salva y pueda distribuirse correctamente a toda la ciudadanía? A ver, esta empresa, por ejemplo, que es la primera que al parecer va a iniciar su ensayo clínico en nuestro país, menciona que puede producir un promedio de 200 millones de dosis al año, ¿ya? Eso significaría que para poder vacunar, por ejemplo, a toda la población del mundo se demoraría 35 años para llegar a los 7.000 millones de habitantes. Y eso pues sería imposible. Por eso es que la unión de diferentes empresas va a permitir que rápidamente las poblaciones mundiales puedan vacunarse. Acuérdense que ya ahorita tenemos 8 en fase 3, 11 en fase 2 y 19 en fase 1. O sea, son 30 más que se vienen y que probablemente al final, dependiendo de sus resultados, escalen a una fase 3. De tal manera que, dependiendo de la característica de la vacuna, el Ministerio de Salud tendrá que implementar las estrategias para definir cómo debe de usarse esto a nivel nacional. Por ejemplo, las vacunas clásicas, como esta vacuna que es virus inactivo, se pueden transportar, creo que, si no me equivoco, hasta 5 grados centígrados en promedio. No es un rango como se podría transportar algo refrigerado. Pero hay vacunas como, por ejemplo, la de Moderna, que utiliza ARN mensajero, es decir, componentes genéticos del virus, se tienen que transportar hasta en menos 80 grados, es decir, con nitrógeno líquido. Ya es todo un desafío. También se tiene que entender que toda la población del país no se va a vacunar, no va a tener o no va a poder acceder a un solo tipo de vacuna. Yo que lo veo difícil porque, como te menciono, en la misma proyección que hace el gobierno, son diferentes vacunas. Entonces, la población va a tener diferente acceso a diferentes tipos de vacuna. Entonces, eso va a depender de las vacunas que se vayan ingresando al país y cómo se va a tener que ir escalando. Pero lo que mencionó ayer el presidente era de que ya estaban preparando todo ese plan de trabajo y ese despliegue, que en sí es muy complejo porque, como te menciono, una cosa es transportar algo en un cooler con ice pack, con refrigerantes, o que sean refrigerados a 5 grados, y otra cosa es transportar algo, por ejemplo, a menos 80 grados, ya es mucho más complejo. Entonces, eso dependerá del ingreso de las vacunas y cómo se vayan estas usando a nivel nacional. En las redes nos preguntan, porque siempre nosotros tenemos la costumbre de leer los comentarios
del público que nos ve, y nos hablan mucho de la vacuna de Rusia, porque es la que ha generado definitivamente más controversia al no haber superado algunas fases, según lo que dicta la OMS, y que se ha anunciado ya por parte del presidente Vladimir Putin. ¿Qué es lo que puede decirnos acerca de esta vacuna? Lo que pasa es que normalmente las empresas que están justo desarrollando las vacunas publican y hacen de conocimiento público a la comunidad científica, es la que más pudiera probablemente entender este tipo de lenguaje médico, los hallazgos de la fase 1 y fase 2. Como te dije, por ejemplo, la que va a entrar ahora al Perú, ya lo publicó en la revista JAMA, el 15, y es de acceso, es free access, o sea, usted puede ingresar y puede leerlo, puede de repente pedir el apoyo de un especialista y entenderlo. Es decir, es de conocimiento público. No solamente el artículo en sí, sino también todos los suplementos, los protocolos, los detalles, todo usted puede acceder. Y los resultados de las fases 1 y 2. Lo que pasó con Rusia, o lo que pasa con Rusia, es que no ha hecho de conocimiento público eso. La fase 1 y la fase 2, y ahorita está ya en la fase 3. Esa es la observación. Por eso es que los entes reguladores internacionales, al momento de valorar las vacunas, de repente le pedirán los resultados de sus fases 1 y 2, y quizás ellos lo tengan, sino que simplemente no lo han hecho de conocimiento público. Ahora, sobre la metodología, igual es un adenovirus parecido a la de Oxford, pero es adenovirus humano, en cambio la de Oxford es adenovirus de chimpancé. Esa sería una diferencia, ¿no? También de que la vacuna de Rusia menciona que van a ser 2 dosis, la que van a aplicar con el mismo fin en realidad, ¿no? Solamente la primera genera un tipo de respuesta y la segunda va a generar de repente un poco más esa respuesta. Pero de ahí más nada, de ahí va a depender siempre del Ministerio de Salud y de la aprobación y el ingreso de la vacuna que ellos consideren en nuestro país. Si vimos en la publicación de ayer, en el listado habían 3 de China, una de Estados Unidos, 2 del Reino Unido y una de Alemania. No estaba incluida la de Rusia. Pero también mencionó justo el presidente de que estaban viendo con el embajador de Rusia aquí y los trámites que se pudieran hacer, ¿no? A raíz de todo este tema mediático que ha generado el gobernador de Arequipa. Una última consulta. Gianfranco Al nos pregunta en las redes sociales si la vacuna es para toda la vida o solo es un placebo por unos meses. Bueno, ¿no? Sintetizando esta pregunta, vacunas de este tipo, de las que se vienen realizando según ya los estudios y los datos que se tienen, ¿es una vacuna que nos va a generar inmunidad por un tiempo, para toda la vida? ¿Nunca nos vamos a volver a enfermar de coronavirus o de repente de una enfermedad similar? En realidad es una pregunta que se sabrá quizás la respuesta final cuando terminen los ensayos de fase 3. Cuando ya se haya aplicado esta vacuna en toda la población con comorbilidades, porque ahí ya se va a ver cómo actúa la vacuna en diabéticos, cómo actúa la vacuna en hipertensos, cómo actúa la vacuna en obesos, cómo actúa la vacuna en paciente joven, en adultos jóvenes, en adultos mayores, en seniles. Es decir, cuando tengamos toda esa gama de información y cómo sea la respuesta de nuestro sistema con los anticuerpos, los efectos adversos que se pudieron haber generado, recién quizás tengamos la evidencia. Los hallazgos preliminares hablan de que con las dosis que se han aplicado, 1 o 2 dosis, genera una producción de anticuerpos importantes. Ahora, es importante entender 2 cosas. Cuando nos ponen una vacuna, nosotros vamos a producir una reacción generando anticuerpos, pero esa reacción es solamente inicial. Después en nuestro organismo queda grabado, como quien dice, esa memoria a esa respuesta y se archiva, por decirlo así, en nuestro disco duro, guarda la memoria de ese antecedente. Entonces, ante una nueva infección, en el caso ante una exposición real contra el coronavirus, nosotros vamos a producir anticuerpos. ¿Cuánto dure esa protección? Solamente lo sabremos cuando tengamos concluidos los estudios en fase 3 que ya permitirían de repente el comercio de esta vacuna. Al parecer, los resultados son prometedores de los hallazgos en fase 1 y 2, las diferentes empresas, pero eso vamos a verlo al final cuando concluyan los estudios en fase 3. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Creo que han quedado muchas cosas claras y bueno, ¿no? ¿Algo más que de repente quisiera agregar? Claro, bueno, en primer lugar agradecer a ustedes por la entrevista y en segundo mencionarte que en el mes de mayo tuve la oportunidad de publicar mi primer libro que se llama La diabetes en la medicina del laboratorio. En este libro hablo justo de la importancia
de conocer un poco cómo está el avance de esta epidemia que no tiene una cobertura mediática como el coronavirus en el mundo, cuáles son los test importantes de laboratorio que debemos hacer para el diagnóstico oportuno y otros detalles. Sobre estos detalles justo voy a hacer un curso que le he denominado Desnudando la Diabetes, es decir, voy a hablar todo lo que puedo de ella. El 29 de agosto a las 7 de la noche va a ser una conferencia. Toda la comunidad de profesionales de la salud están cordialmente invitados para poder participar de este evento académico y disfrutar de esta experiencia. Todo está en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Luis Edgardo Figueroa Montes, tengo mi página como Medicina y Laboratorio y ahí me pueden encontrar. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos volver a conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate.